¿Cuáles son los mejores alimentos para mejorar la salud ocular y la visión? ¿Cuáles son las razones por las que esos alimentos son particularmente importantes para mantener la salud ocular? ¿Cuánto necesitas comer para obtener suficientes nutrientes esenciales de esos alimentos? ¿Para obtener los beneficios para la salud? Para obtener más información, sigue mirando. Hola a todos. Soy la doctora Audrey Tai. Soy una especialista en catarata certificada y capacitada por la Junta. Y cirujano refractivo, oftalmólogo y especialista en córnea. Bienvenido de nuevo a mi canal. Canal ocular realizado por Cirujano Ocular. Estoy aquí para brindarles la información más reciente sobre salud y medicina ocular. También tengo una maestría en nutrición y he realizado una serie de videos sobre nutrición y salud ocular. Puedes ver otros videos sobre este tema en el enlace de arriba. Esta es una serie de videos de 2 partes sobre los alimentos más nutritivos para la salud ocular. En el video de hoy, cubriré los alimentos de origen animal o no vegetales que son los más nutritivo para la salud ocular. Así que estad atentos, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación para no perderte parte. 2 de esta serie de videos cubren las verduras y frutas más nutritivas para la salud ocular. Comida número 1. Número 1. Huevos. Los huevos son uno de los pocos alimentos que podrían clasificados como superalimentos, debido a la densidad y variedad de nutrientes que contienen. En un paquete pequeño. Los huevos contienen una alta concentración de vitaminas, minerales y proteínas y grasas saludables. Los huevos enteros son tan nutritivos que a veces se les conoce como multivitamínicos naturales. En promedio, un huevo contiene entre 70 y 80 calorías, con 7 gramos de proteína de alta calidad, 5 gramos de grasa, 1,6 gramos de grasa saturada, además de vitaminas, minerales y carotenoides. Veamos qué nutrientes y la cantidad de cada nutriente contienen los huevos. Un huevo grande contiene numerosas vitaminas que son esenciales para mantener la salud ocular, como el 6% de la cantidad diaria recomendada o CDR de vitamina A, que es un elemento esencial. Vitamina liposoluble que sirve como molécula que transmite la señal de estimulación desde la luz de nuestros ojos al cerebro, permitiéndonos ver tanto de día como de noche. La vitamina A también es esencial para mantener la salud de la superficie de nuestros ojos, protegiendo la salud de la córnea, el parabrisas transparente de nuestros ojos, y la conjuntiva, la capa de piel clara fuera de la parte blanca de nuestros ojos, la esclerótica. Para obtener más información sobre la vitamina A y la salud ocular, puedes ver este video. Cada huevo grande también contiene el 15% de la CDR de vitamina B2 o riboflavina, el 7% de la CDR de vitamina B5, 5% de la dosis diaria recomendada de folato o vitamina B9, 9% de la dosis diaria recomendada de vitamina B12 o cobalamina. La vitamina B12 es importante para mantener la salud del nervio óptico y el folato es importante en el mantenimiento de la salud de la retina. Puede obtener más información sobre cómo el complejo de vitamina B afecta la salud ocular en este video. Además, los huevos también contienen vitamina E y zinc, que son micronutrientes importantes para prevenir y ralentizar la progresión de una enfermedad importante llamada relacionada con la edad, degeneración macular o DMAE. Los huevos también contienen grandes cantidades de xantofilas, luteína y zeaxantina. Las xantofilas son los únicos tipos de carotenoides que se encuentran en la retina y son responsables de formando imágenes y permitiéndonos ver. Los estudios han demostrado que una ingesta dietética elevada de luteína y zeaxantina se asocia con un riesgo significativamente menor de desarrollar degeneración macular, y también funcionan como poderosos antioxidantes, que protegen contra el estrés oxidativo que puede causar la formación temprana de cataratas. El peso medio de la yema de un huevo de gallina es de 17 a 19 gramos y la concentración de luteína y la zeaxantina en las yemas de los huevos de gallina son 292 g por yema y 213 g por yema. Aunque no existe una cantidad diaria recomendada oficialmente de luteína y zeaxantina, diariamente, la ingesta de aproximadamente 6 miligramos de luteína y zeaxantina se ha asociado con una disminución riesgo de degeneración macular. Para obtener más información sobre la luteína y la zeaxantina, puedes ver este video. Es posible que le preocupe el colesterol de los huevos, y hasta el momento se ha investigado sobre el tema. Es mixto, pero la mayoría de los estudios han informado que no existe asociación entre ingesta dietética de huevos y mayor riesgo de enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular, y algunos estudios. Incluso se ha descubierto que el consumo moderado de huevos se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular.
Un estudio de diseño cruzado aleatorio en el que participaron 33 hombres y mujeres que consumieron un huevo por día durante 5 semanas informaron aumento de luteína sérica, 26%, y zeaxantina, 38%, pero las concentraciones séricas del colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y los triglicéridos no se vieron afectados. Más recientemente, se informó que una ingesta diaria de 3 huevos durante 12 semanas aumentaba la concentración de luteína y los niveles de zeaxantina en un 21% y un 48%, respectivamente, en 20 adultos. Sin embargo, no todos los huevos de gallina son iguales. Los nutrientes contenidos en los huevos varían dependiendo de cómo se alimentan y crían las gallinas ponedoras. Los huevos de gallinas criadas en pastos o alimentadas con alimentos enriquecidos con omega 3 tienden a contener concentración mucho mayor de ácidos grasos omega 3, que son importantes para mantener la salud de la retina y beneficioso para prevenir la enfermedad del ojo seco. Un estudio demostró que comer 5 huevos enriquecidos con omega 3 por semana durante 3 semanas reducía los triglicéridos entre un 16 y un 18%. Los estudios han demostrado que comer hasta 3 huevos al día puede ser perfectamente saludable para la mayoría de las personas. En resumen, los huevos son mi superalimento recomendado número 1 para mantener y mejorar la visión. Salud. Comida número 2. Número 2. Peces de agua fría, como el salmón. Cuando hablamos de peces de agua fría, estamos hablando de peces que son más activos en agua fría y se estresan a mayor temperatura. Temperaturas, como el salmón, la trucha y el atún. Sin embargo, no todos los peces, ni siquiera todos los peces de agua fría, son iguales. El tipo de pescado de agua fría que más recomiendo para mejorar la salud ocular es el salmón, debido a su alta concentración de ácidos grasos omega 3 y una concentración relativamente menor de toxinas como el mercurio. Es importante saber que el salmón capturado en el medio silvestre suele contener una mayor concentración de los buenos nutrientes y menos toxinas en comparación con la mayoría del salmón criado en granjas. Una porción de 3,5 onzas o 100 gramos de salmón salvaje cocido tiene 182 calorías, 25 gramos de proteína y 8 gramos de grasa. También contiene el 127% del valor diario OVD de vitamina B12, el 56% del VD de vitamina B6, 62% del VD de niacina o vitamina B3, 30% del VD de vitamina B5, 23% del VD para tiamina o vitamina B1. Además, el salmón silvestre también contiene vitamina A, que es una vitamina importante para manteniendo la salud ocular como mencioné anteriormente. El pescado de agua fría también contiene ácidos grasos omega 3, especialmente EPA y DHA. Los estudios han demostrado que EPA y DHA tienen propiedades antiinflamatorias y pueden mejorar la función de células que forman el revestimiento de nuestros vasos sanguíneos. En particular, los estudios han demostrado que los ácidos grasos omega 3 protegen contra la diabetes, retinopatía en personas que tienen diabetes y puede mejorar los síntomas de la enfermedad del ojo seco. Aunque no existe una dosis diaria recomendada oficial para los ácidos grasos omega 3, los Institutos Nacionales de Salud han informado que el nivel de ingesta adecuada de omega 3 es de 1,6 gramos diarios para hombres adultos y 1,1 gramos diarios para mujeres adultas. Cada porción de 3 onzas de salmón del Atlántico capturado en estado salvaje contiene 1,22 gramos de DHA y 0,35 gramos de EPA. Por lo tanto, comer entre 3 y 4 onzas de salmón silvestre al día alcanzará el valor de IA recomendado por el NIH. La FDA ha recomendado que los adultos puedan consumir de forma segura un total de 3 gramos por día de combinación DHA y EPA. Obtenga más información sobre los ácidos grasos omega 3 y la enfermedad del ojo seco y cómo elegir el omega 3 adecuado. Suplementos para ti, puedes ver este video. Recuerde siempre consultar a su médico antes de tomar cualquier dosis alta de suplementos vitamínicos. Número 3. Productos lácteos como la leche y el yogur. La razón por la que la leche y el yogur son alimentos saludables para mantener la salud ocular es porque comida número 3. Son una buena fuente de importantes vitaminas y minerales que son esenciales para mantener salud ocular, como vitamina A, vitamina B2 o riboflavina, vitamina B5, vitamina B12 y como zinc. Una porción de leche descremada contiene aproximadamente el 17% del valor diario recomendado de vitaminas A, el 43% del VD para la vitamina B2, el 22% del VD para la vitamina B5 y el 59% del VD para vitamina B12 y 9% del VD para zinc. En comparación con la leche,
Cada porción de yogur bajo en grasa contiene un nivel más alto de zinc, aproximadamente 15% del valor diario del zinc. He mencionado los importantes beneficios para la salud de la vitamina A y del complejo de vitamina B para salud ocular en este video anterior. El zinc es importante para mantener la salud de la retina, ya que el zinc es un componente esencial de muchas enzimas que son necesarias para el metabolismo en el ojo, y también juega un papel importante. Papel como antioxidante y afecta la estructura y funciones de las membranas celulares. La fórmula ARTS-2 recomendada por el Instituto Nacional del Ojo para la Prevención de la Degeneración Macular contiene 25 miligramos de zinc por porción. Algo que vale la pena mencionar es que uno de los alimentos que tiene mayor concentración del zinc son los mariscos, como cangrejos y ostras. En promedio, 85 gramos o 3 onzas de ostras aportan 74 miligramos de zinc, que es el 673% del recomendado ingesta diaria de zinc. Sin embargo, debido a que muchas personas son alérgicas a los mariscos, no los incluyen la lista de los mejores alimentos para la salud ocular en este video. Para las personas que tienen ciertas restricciones dietéticas, es posible que necesiten tomar suplementos para obtener cantidades adecuadas de nutrientes esenciales para mantener la salud ocular. He enumerado todos los suplementos vitamínicos recomendados para la salud ocular en la descripción a continuación, para que puedas consultarlos. Recuerde siempre consultar con su médico antes de tomar cualquier vitamina en dosis altas. Suplementos para asegurarse de que sean seguros y adecuados para usted. Espero que este video te haya resultado útil. Si es así, asegúrese de no perderse la segunda parte de esta serie de videos, que se publicará pronto. Pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Déjame saber en los comentarios a continuación cuál es tu comida favorita para la salud ocular. Cuando no tengas 10 minutos, puedes ver videos cortos y divertidos sobre el cuidado de los ojos. Consejos en Instagram @draudreitai. También puedes seguirme en Facebook y LinkedIn @draudreitai para conocer más sobre mi práctica. Espero conectarme con usted allí. Gracias de nuevo por mirar y nos vemos en mi próximo video.